Bien, hemos seguido con textos recreativos, hemos pasado por las características externas, prosa, verso y diálogo. Estamos viendo lo que son los textos recreativos en sus características internas y bueno, pues también ya vimos en dos sesiones anteriores lo que son el género narrativo y lo que es el género poético. Hoy toca por ver lo que va a ser el género dramático, que es el tema que corresponde. Y vamos a ver que el género dramático, a diferencia de lo que va a ser el género narrativo y el poético, decimos que en el narrativo nos cuentan una historia, en el género poético a través del yo interior el poeta transmite ciertas emociones y ciertas sentimientos, y que muchas veces es un sentimiento muy íntimo y que está muy ligado al autor. Bueno, en el caso del género dramático pues no va a ser la excepción. Sin embargo, las características que tiene el género dramático es que va a hacer uso de una representación de algún episodio o conflicto de la vida humana mediante lo que va a ser el diálogo. Cuando hablamos de diálogo es una conversación entre dos personas o más que actúan como personajes dentro de una historia, pero que al final ellos son simplemente actores que encarnan a los personajes de la historia que se va a representar para que el público esté ubicado dentro de lo que va a escuchar y de lo que va a ver. Entonces es importante entender que el texto o el género dramático siempre va a estar manejado por el diálogo. El diálogo que va a depender de lo que va a ser el texto dramático, porque aquí hay que hacer una aclaración en que el texto dramático junto con la obra dramática son dos cosas o son situaciones muy distintas. En primera es que el texto dramático pues exactamente es eso, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como un guión teatral. Y en el caso de la obra dramática, pues es lo que ya hacemos, o más bien es la representación de la historia mediante los actores. ¿Y por qué digo esto? Porque prácticamente los diálogos no van a describir, ni van a narrar, ni van a comentar nada directamente de lo que tenga que ver el dramaturgo, porque aquí el dramaturgo deja que los personajes encarnen a los personajes. Entonces más bien los actores encarnen a los personajes dentro de esa disciplina de lo que es el tiempo y el espacio. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ver que el género dramático está relacionado con una representación de una realidad o de un conflicto humano. Y decimos que el dramaturgo no describe, no narra ni comenta directamente. Lo único que hace él es redactar el guión para que los actores encarnen a los personajes y nos presenten una historia en el escenario. Y ese escenario debe de cumplir con el drama, que es la historia que se cuenta, el escenario, que es lo que tenemos enfrente, el público, que es quien va a determinar si realmente es buena o no la puesta en escena, pero también va a determinar o van a ser punto clave todos los actores que lleguen a recinto. Entonces, ¿para qué? Para poder presentarnos una buena obra. Entonces, aquí también hay que aclarar que el género dramático es una representación de una historia, pero el escenario va a ser muy importante junto con el público, porque esos son los dos críticos más indispensables de lo que podemos nosotros entender. Y es por esa razón que en el género dramático tenemos subgéneros como va a ser la tragedia, que tiene su origen en la Grecia clásica y que muchos de estas tragedias pues se volvieron arquetipos o elementos clave para la psicología como tal.
Por otro lado, vamos a tener la comedia, que se desarrolla también en Grecia, pero que va a tener su mejor auge en lo que va a ser Roma, después de haber conquistado los helénicos y todo lo que conforma Grecia, tanto antigua como contemporánea. Entonces, estos dos subgéneros, tanto la tragedia como la comedia, pues se van a generar dentro de. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que la tragedia es un poco más de carácter espiritual según los griegos, y la comedia es un poco más grotesco según la preservación de lo que va a ser los valores humanos, porque la comedia siempre va a estar ligada directamente a los vicios humanos y le va a pegar muy fuerte cuando se haga una representación como tal, donde los actores que representan a los personajes pues van a hacer muchas controversias con respecto a esto. La tragicomedia pues no es otra cosa sino la unión de la tragedia y la comedia, donde dice y menciona que no necesariamente la tragedia tiene que ser una representación de dolor y sufrimiento, pero tampoco podemos decir que la comedia siempre tiene que estar en bromas y relajados en la sociedad, sino que más bien merecen un nuevo rediseño, porque no es fácil comulgar la tragedia con la comedia, y más para el tiempo en que se desarrolló, ¿no? Por otro lado, vamos a encontrar lo que es un entremés. El entremés pues es prácticamente una historia que se representa casi al final de una obra con 5 actos, y que dentro de estas dos, por lo regular se hacía en medio, pero por practicidad pues se desarrolla el entremés en medio de lo que van a ser del primero al tercer acto, y es ahí donde se va a hacer la representación, y después del cuarto al quinto acto pues estará ya representándose el entremés. Por eso se llama entremés, porque va a la mitad de una obra representada ya en el escenario, o aunque no esté dentro del escenario, pero sí dentro de lo que va a ser la división de los actos, para poder darle cabida a lo que va a ser el entremés. Y por el otro lado, y aquí hay que aclarar que tanto el entremés como el sainete son dos representaciones teatrales que son muy jocosas, o que por lo regular causan algún chiste entre su representación. Y entonces es lo que vamos a entender como sainete. El sainete casi por lo regular está al final o antes de que termine una obra, para darle el remate necesario para que se contemple una representación casi hasta el final, y eso va a ser el sainete, que siempre, al igual que el entremés, pues van a ser de carácter gracioso esto que tenemos. Y es así como llegamos que los subgéneros van a tener una cierta unidad de representación, y que esa unidad de representación va a variar dependiendo de la época. Pues, por ejemplo, en la época clásica griega, pues la mayoría de los actos eran continuos, ¿no? En la Edad Media, pues se desarrollan los 5 actos. Llega un momento en el que en el Renacimiento pues se van a ir subdividiendo, y al final de cuentas los actos van a terminar no de 5, pero sí de 3, y que eso le va a ayudar a las vanguardias para poder representar una obra de teatro, o simplemente sentir la representación como una forma de comunicación, a lo mejor no muy verbal, pero sí van a tener ciertas adecuaciones en cuanto a la representación. Y es así como nos encontramos con el acto, el cuadro y la escena. Así de forma rápida les comentaré que las unidades de representación pues son prácticamente esas. Hay obras de teatro que tienen 5 actos, 3 actos, o a veces son obras muy cortas que no necesariamente necesitan actos, se van directamente a los cuadros. Aquí la idea es que el acto es la unidad máxima de representación escénica, mientras que el más pequeño es
es la unidad mínima de representación escénica, y el cuadro pues es igual que es el término medio, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas los actos son el cierre de telón. Cuando hay un acto o termina un acto, hay cierre de telón. Cuando se integran algunos otros personajes, bueno, encarnados por los actores, pues es a quien se les da todo el apoyo para que se terminen las escenificaciones, ¿no? Entonces, acto mayor, el máximo de nivel de representación. El cuadro es entrada y salida de personajes, pero no termina con cierre de telón, mientras que en la escena sí puede que termine la unidad de representación al final. Y eso sería todo en cuanto a lo que va a ser las características internas en el caso del género dramático. Entonces les voy a colocar un video igual que en la sesión pasada y la antepasada, para que ustedes noten qué es realmente lo que es el género dramático. Esto es una pequeña probadita, espero les guste. Poneos cada uno con la suya. Yo me pego a la jarra del vino, que por eso estoy sola, que no hay mejor oficio a la mesa que el descansar. Una sola docena de veces a cada comida es lo justo y necesario. Salvo si soy convidada como ahora. Tanto se muere el que mucho tiene como el que pobre vive, el señor como el siervo y el de alto linaje como el de bajo. No viviremos por siempre. Gocemos y disfrutemos. Que la vejez pocos la ven, y de los que la ven ninguno murió de hambre, ni un lugar en el paraíso. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, pero hablemos del negocio, que después no habrá tiempo de apañar los amores del perdido Calisto y la gente. Y bien, eso sería un poco de lo que es el género dramático. Si se dan cuenta, pues es una representación escénica donde los actores encarnan a los personajes y le dan vida a una historia que previamente un dramaturgo se encamina para poder darnos esas representaciones. Y bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy en cuanto a las características internas del género de los textos recreativos, y que pues estaban clasificados en género narrativo, género poético y género dramático. Y bien, espero sus ejercicios de acuerdo a lo que hemos visto en clase. Bye bye.